En este tutorial vamos a terminar la parte de probabilidad básica. En el anterior hemos visto cómo distinguir casos y cómo había que una vez que había distinguido casos, ver si había elementos comunes o no. Hemos visto que si no había elementos comunes, entonces lo que había que hacer era contar cuántos elementos había en cada caso y sumar. Y en caso de que hubiera elementos comunes, pues teníamos inclusión-exclusión para dos variables, que decía que el número de elementos que hay en A o B es el número de elementos de A más el de B menos los elementos comunes. Hoy vamos a empezar por ver inclusión-exclusión de tres casos. A ver. Inclusión, exclusión. Pero de tres casos. Bueno. La idea es sencilla, lo que pasa es que luego a la hora de contar pues cuesta un poco más de trabajo. Tenemos tres casos A, B y C, vamos a dibujarlos. Tenemos, esto sería nuestro caso A, esto sería nuestro caso B, aquí hasta donde llegamos la otra vez. Y ya sabemos que el hecho de que aquí aparezca casos comunes pues nos va a complicar un poco la vida. Si además tenemos un tercer caso C, que puede tener casos comunes, no, un poquito para el lado. Vamos a echar un poco de aquí. Así está perfecto. Bueno, si tenemos un tercer caso C, ¿cómo contamos cuánto hay dentro de estos tres círculos? Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Tenemos que aquí tengo tres elementos, aquí dos, aquí uno, aquí dos, aquí uno, aquí por ejemplo dos y aquí uno. Entonces, cuando puedo verlo aquí, pues es todo sencillo. Que estén dentro del círculo A o dentro del círculo B o dentro del círculo C, pues es contar. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, ¿cómo puedo sacar yo este número de elementos a base de saber cuánto hay dentro de cada uno? Si voy viendo cuánto hay dentro de cada círculo, dentro del círculo A, dentro de este de aquí, pues tengo 3, 4, 5, 6, 7. Dentro del círculo B, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7 también. Dentro del círculo C, este de aquí abajo, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por supuesto, si yo cojo y sumo los que hay en A, más los que hay en B, más los que hay en C, lo que me sale es 7 y 7, 14 y 6, 20, que no coincide con el número este. Eso ya lo sabíamos, era de esperar porque hay elementos comunes. Entonces, ¿qué quiere decir elementos comunes? Pues elementos comunes hay de distintos tipos. Puede ser que sean comunes, que lo hayamos contado dos veces, porque estén en A y en B. En A y en B, pues son que estén estos dos círculos a la vez, son estos tres de aquí. Que estén en A y en C a la vez, pues están estos tres de aquí. O que estén en B y en C a la vez. Que estén en B y en C a la vez, pues hay 4. Estos de aquí están en los dos círculos a la vez, 4. Luego, elementos comunes, en principio parece que debería de haber, si yo aquí se pusiera A y B, más A y C, más B y C, pues lo que me sale es que elementos comunes debería haber 3 y 3, 6 y 4, 10. Si yo como en dos casos cojo todos y le resto los elementos comunes, debería salir 12, pero si lo vemos no sale. 20 menos 10 sale 10 y no sale 12. ¿Por qué? Porque cuando he contado elementos comunes, algunos de los elementos comunes también los he contado dos veces y por tanto los he quitado dos veces. ¿Cuáles son los que he contado más de una vez? Pues estos de aquí, porque los conté como comunes a A y a B, etc. Entonces necesito también contar cuánto hay en A, en B y en C. De esos hay 2. Y lo que pasa es que cuando quito los elementos comunes no puedo quitar 10. O si quito de 10, estos dos los tengo que volver a poner porque los he quitado más de una vez. Entonces en total el 12 sale de contar este 20, quitar los casos comunes, pero volver a incluir aquellos que he excluido dos veces. Incluyo de 1 en 1, excluyo de 2 en 2, vuelvo a incluir de 3 en 3. Como vemos sale 20 menos 10, 10, más 2, 12, que coincide con mi número este de aquí. Y eso es lo que se hace en general. Si yo tengo tres casos,
la fórmula general de tres casos dice que si tú quieres contar cuántos están en A, en B o en C, lo que tienes que hacer es contarlos caso a caso. Luego, quitarlos de 2 en 2, los comunes. Pero con eso no hemos terminado. Hay que volver a incluir los 3 a la vez. Una forma sencilla de recordar esta fórmula es que cuando tenga 3 casos se suman de 1 en 1, se restan de 2 en 2, se suman de 3 en 3. Vamos a hacer un ejemplo más o menos sencillo. Yo quiero hacer una palabra de 3 letras. De modo que al menos una de ellas sea vocal, sea una vocal. Puede ser que sean 2, lo que sea. Por supuesto, cuando nos enfrentamos a un problema, la primera idea es intentar hacerlo por el principio multiplicativo. Entonces, si pensamos en esto, pues la primera letra, quiero que alguna sea una vocal, la primera puede ser cualquier cosa, la segunda también, y al llegar a la tercera, pues claro, depende de lo que hayamos hecho antes. Si hemos puesto alguna vocal, ya he cumplido que alguna sea vocal, aquí puedo poner cualquier letra. Sin embargo, si no he puesto ninguna, pues aquí tengo que poner una de las vocales. No me vale el principio multiplicativo, en algunos casos aquí me vale cualquier letra y en algunos casos solo me vale una vocal. ¿Por qué tengo este problema? Pues porque me están diciendo que al menos una sea una vocal, pero no sé si se están refiriendo a la primera, a la segunda o a la tercera. Entonces parece razonable distinguir 3 casos. Caso 1, caso 2, caso 3. Caso 1 es que la primera sea una vocal. Caso 2 es que la segunda es la que sea la vocal. Y caso 3, que la tercera sea la que sea una vocal. He distinguido 3 casos y además estos 3 casos pueden tener elementos comunes. Puede ser que la primera sea una vocal y la segunda también, etc. Entonces me veo obligado a hacer este tipo de historia de inclusión-exclusión. Vamos a quitar primero esta parte de aquí, ya sabemos lo que tenemos que hacer, contar los casos de 1 en 1, luego restarlos de 2 en 2 y luego de 3 en 3. Y toda la parte esta de aquí, todo lo que teníamos ya escrito, vamos a subirlo aquí para tener un poco de espacio. Y vamos a ir contando con calma. Primero viene bien saber todo lo que tengo que contar. Tendré que contar cuánto hay en el caso 1, tendré que contar cuánto hay en el caso 2, tendré que contar cuánto hay en el caso 3, tendré que contar cuánto hay en el caso 1 y 2, tendré que contar cuánto hay en el caso 1 y 3, y tendré que contar cuánto hay en el caso 2 y 3. Y que no se me olvide, también tendré que contar cuánto hay en el caso 1, 2 y 3 a la vez. Que contar 7 cosas. Y cuando termine, pues aplicar inclusión-exclusión, sumar de 1 en 1, sumar estos 3, restar estos 3, sumar este. Vamos a empezar. Caso 1. Que la primera sea una vocal. Yo tengo que hacer una palabra aquí de 3 letras, de forma que esta tenga que ser una vocal. Pues elijo la primera letra, tiene que ser una vocal, tengo 5 posibilidades, puedo poner por ejemplo una I. Me voy a la segunda, que puede ser cualquier cosa, tendré 27 posibilidades, si es que tengo 27 letras, por ejemplo una C. Y me voy a la tercera, que puede ser cualquier cosa, por ejemplo una O. Entonces, palabras que empiezan por vocal, de 3 letras, 5 por 27 por 27. Vamos a contar lo segundo. Palabras que la segunda sea una vocal. Aquí la restricción la tengo en la segunda, pongo primero la segunda, pongo por ejemplo una I, 5 formas, luego cojo esta, una letra cualquiera, por ejemplo una H, 27, cojo esta, una cualquiera, por ejemplo una P, 27. Ya me doy cuenta de que el caso 1 y el caso 2 a la hora de contar es lo mismo y el caso 3 también va a ser igual. Si la restricción la tengo en que la vocal la quiero tener aquí, pues para esta tendría 5 posibilidades, para esta 27 y para esta 27. No hace falta que la vuelva a hacer, va a salir que la forma de hacerlo es exactamente igual que la del caso 1.
Vámonos a contar de 2 en 2. Que C1 y C2 quiere decir que la primera sea una vocal y la segunda también sea una vocal. Tengo una restricción aquí y aquí. Esta letra tiene que ser una vocal, por ejemplo una A, 5 posibilidades. La segunda letra también tiene que ser una vocal, por ejemplo una O, 5 posibilidades. Y la última puede ser cualquier cosa, por ejemplo una R, 27 posibilidades. Vámonos a los casos 1 y 3. Quiero que de esta palabra de 3 letras, esta y esta sean vocales. Pues para esta tengo 5 posibilidades. Por ejemplo, pongo una O. Me voy a la última, también tengo, me voy a la última porque tiene restricción. También tendré 5 posibilidades, por ejemplo, puedo poner otra O. Y en medio puedo poner cualquier cosa, por ejemplo, una R. 27 posibilidades. Como vemos, ha salido igual el caso 1 y 2 que el 1 y 3. Y es fácil darse cuenta de que el caso 2 y 3, pues también, porque si quiero que estas dos sean vocales, para este 5 posibilidades, para este 5 posibilidades, para este 27. Bueno, pues esto va a salir igual que el caso C1, C2. Vamos al último, C1 y C2 y C3. Quiero hacer una palabra con 3, de forma que las 3 sean vocales, la primera vocal y la segunda vocal y la tercera vocal. Si la primera quiero que sea una vocal, pues tengo 5 posibilidades, por ejemplo, una A. Me voy a la segunda, también tiene que ser vocal, 5 posibilidades, por ejemplo, una O. Y la tercera también tiene que ser una vocal, por ejemplo, una I. Bueno, pues ya he terminado, en el sentido de que ya he hecho, pues he contado de 1 en 1, he contado de 2 en 2, he contado de 3 en 3. ¿Cuál es el total? ¿Cuáles verifican que la primera es una vocal, o la segunda es una vocal, o la tercera es una vocal? Pues lo que tengo que hacer es sumar estas tres cosas, como las tres son iguales. Será 3 veces lo que me haya salido en el caso 1. Luego tengo que restar estas tres, también como son iguales, pues será 3 veces lo que me haya salido en el caso 1 y 2. Y luego pues sumar lo que me haya salido en los casos 1, 2 y 3. Como vemos, inclusión-exclusión, lo que tiene de malo es que hay que contar 7 cosas. No quiere decir que contar cada una de ellas sea difícil, pero suele ser un poco pesado. ¿Qué pasa si tengo más de 3 casos? Pues que la situación es parecida, en el sentido de que tengo que ir contando de 1 en 1, luego quitando de 2 en 2. Algunos de los que he quitado los he quitado demasiadas veces, tengo que volver a incluir. Si hay más casos, lo que pasa es que al incluirlos puede ser que alguno lo incluya más de una vez, etc. Entonces hay que tener cuidado. Y yo voy a poner solo como observación, que es lo que sale cuando uno tiene un número arbitrario de casos. Imaginemos que tenemos a su 1, a su n casos, de forma que estos casos tengan elementos comunes. Pero lo que hay que hacer es ir sumando por filas. Hay que ir sumando por filas. ¿Cuántas filas te salen? Pues tantas como casos tengas, porque tienes que hacerlo de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3 hasta que llegues. Entonces vamos a ir sumando desde i igual 1 hasta el número de casos que tengamos. En cada fila, pues la primera fila sumamos de 1 en 1, restamos, vamos cambiando el signo. Entonces será menos 1 elevado a i. Si ponemos elevado a menos a i, lo que pasa es que nos encontramos con que empezamos con un negativo. Como queremos que la primera fila sea sumar, pues ponemos menos 1 elevado a i más 1 para indicar que la primera fila se suma, la segunda se resta, la siguiente se suma, la siguiente se resta. Y dentro de cada fila, pues dentro de cada fila nos vamos a encontrar a su vez una suma. ¿De qué? Pues de los posibles casos. ¿Cuántos casos? Pues tantos como en la fila i. Entonces habrá un primer caso, aj1, un segundo caso hasta un último caso que habrá que tener en cuenta, a su j sub i. Y estos índices, pues todas las posibilidades, con todos los j1 hasta j sub i, que estén por supuesto entre 1 y n, entre los casos que estamos. Si estamos entre 20 casos, pues todas las posibilidades entre 1 y 20, y por supuesto con casos distintos, con los j sub k distintos. Esta fórmula lo que dice, insisto, es que vas sumando de 1 en 1, restando de 2 en 2, sumando de 3 en 3, restando de 4 en 4, etc. A pesar de todo, a partir de 3 casos, inclusión-exclusión pues suele ser bastante pesado, a no ser que ocurra como en el caso anterior, en el ejemplo anterior, en el que
todos los de 1 en 1 sean iguales, todos los de 2 en 2 sean iguales, etc. Cuando inclusión-exclusión, por lo que sea, no lo veamos claro o se nos complique, pues hay dos alternativas. La primera alternativa para inclusión-exclusión, caso de que no queramos hacer inclusión-exclusión, la primera alternativa es el uso de diagramas de Venn. El uso de diagramas de Venn es una forma ordenada de representar la información de forma que nuestros casos no tengan elementos comunes y por tanto sea más sencillo. Es un método esencialmente gráfico, por lo que normalmente se utiliza solo para 2 o 3 casos. En 2 casos no merece mucho la pena, se utiliza esencialmente en 3 casos. El método de diagramas de Venn lo que hace es representar la información de forma más clara. Entonces vamos a un ejemplo obvio. Imaginemos que tenemos 3 casos. Caso A, caso B y caso C, igual que antes. Voy a poner nombre. Imaginemos que estamos interesados en personas que hablan distintos idiomas, por ejemplo, que hablan español, inglés o francés. Y yo quiero saber cuántas personas hablan español o inglés o francés. Distinguiría 3 casos, contaría los del español, los del inglés, los del francés, etc. Bueno, una forma ordenada de hacerlo es lo siguiente. Es muy típico que nos den la información de la siguiente forma. Forma de tabla. Las primeras filas de la tabla suelen ser como bastante claras. Nos suelen decir cuántas personas del sitio en el que estamos hablan español. Pues imaginemos que español hablan 200 personas. ¿Cuántas hablan inglés? Imaginemos que 150. ¿Cuántas hablan francés? Imaginemos que 100. Por supuesto, ya sabemos que eso no es suficiente. Eso no quiere decir que en general las personas que hablan español, inglés o francés sean 200 más 150 más 100, porque puede haber gente que hable 2 idiomas. Esa información la vamos a necesitar. Entonces vamos a necesitar, pues, por lo menos la siguiente información. Necesitamos información de aquellas personas que hablan español e inglés, para no contarlas 2 veces, las que hablen español y francés, para no contarlas 2 veces, y las que hablan inglés y francés, para no contarlas 2 veces. Imaginaos, por ejemplo, que español e inglés hablan 30 personas, español y francés, por ejemplo, 20, inglés y francés, por ejemplo, 15. Necesitamos algo más, porque puede ser que haya gente que hable los 3 idiomas. Necesitamos la información de los que hablan español, inglés y francés. Por ejemplo, que haya 3. Entonces, ¿cómo representamos esta información de forma que quede claro qué está hablando cada persona? Pues la idea es empezar por el final de la tabla. No se empieza por el principio, porque esas 200 personas hay que ponerlas dentro del círculo de la E, pero como vemos en el círculo de la E hay como distintas zonas, porque hay gente que habla español e inglés, hay gente que habla español e francés. Entonces se empieza por el final de la tabla, por este 3 de aquí, y este tiene que estar dentro de los 3 círculos a la vez. Dentro de los 3 círculos a la vez solo está esta zona. Luego esas 3 personas las ponemos aquí. Ahora seguimos subiendo hacia arriba. Es decir, que hablen inglés y francés hay 15. Inglés y francés deberían de estar en estas 2 zonas. Ya veis que son las 2 zonas comunes al círculo del inglés y al círculo del francés. Aquí debería haber 15. Como aquí hay 3, pues aquí hay 12. Ya aquí nos damos cuenta de la ventaja, y es que sabemos que hay 3 que hablan los 3 idiomas y 12 más que hablan inglés y francés, pero no hablan español. Estamos separando mejor la información. Nos vamos a los 20 que hablan español y francés, que deberían de estar en estas 2 zonas. Pues si debe de haber 20 y aquí hay 3, aquí debe de haber 17. Que sepan español e inglés debe haber 30, esos deberían de estar aquí. Como aquí hay 3, pues aquí tiene que estar 27. Y ahora ya nos vamos a, digamos, a la información idioma por idioma. Que hablen francés debe de haber 100. ¿Cuántos tengo yo ya que hablan francés? Este círculo, estos y estos. 17 y 3, 20. Y 12, 32. Debería haber 100, me faltan 68, pues esos 68 están aquí. Que hablen inglés debería haber 150. Yo ya tengo 27 y 3, 30 y 12, 42. Me faltan 108. Y que hablen español 200. Pues ahí yo ya aquí tengo 30 y 17, 47. Me faltan 153. Una vez que he terminado de hacer esto, ya realmente la tabla no me sirve para nada. Y el número de los que a mí me interesa, pues se puede sumar directamente. Que hablen español o inglés
o francés, pues 6. Es ir sumando 153 más 27 más 108 más 17 más 3 más 12 más 68. Lo hemos hecho sin utilizar inclusión-exclusión, que también podríamos haber hecho inclusión-exclusión. Contar de 1 en 1, restar de 2 en 2, sumar de 3 en 3. La ventaja fundamental del uso de diagramas de Venn es que permite contestar a más preguntas, aparte de cuántas hay que sepan español o inglés o francés. Por ejemplo, si queremos contestar cuánto hablan solamente un idioma, pues son los que solo hablan español, que son 153, los que solo hablan inglés, que son 108, los que solo hablan francés, que son 68, como vemos, pues se pueden contestar más preguntas. El problema fundamental de los diagramas de Venn es que funciona muy bien para 3 casos, funciona bastante mal para un número de casos superior, porque gráficamente pues no es fácil visualizarlo. Una alternativa pues es el uso del principio de la resta. Una alternativa es el uso del principio de la resta. El principio de la resta, lo que dice el principio de la resta general, lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo un conjunto de sucesos, omega, en el que sé cuántos elementos hay, n, y me interesa contar un suceso A, pues esto podemos visualizarlo de la siguiente forma. Vamos a dibujar nuestro círculo. Aquí estarán todos los elementos de omega. Veremos que tengo esto. Entonces tengo 3, 6, 8. O sea, yo sé en este ejemplo, yo sé que en omega hay 8. Imaginemos, por ejemplo, que a nosotros lo que nos interesa es este trocito de aquí, que es A. Puedo contar directamente A o tengo una opción. Y es como aquí hay 6, pero aquí hay 2, es más fácil contar estos dos. El número de elementos de A lo puedo contar como el número de elementos de omega menos el número de elementos que no están en A. En este caso, como tengo 8 y que no estén en A hay 2, pues podría haberlo contado como 8 menos 2, que es 6. Entonces, lo que dice el principio general de la resta es que el número de elementos de A se puede contar como el número de elementos de omega menos el número de elementos que no están en A. ¿Qué tiene que ver con inclusión-exclusión? Pues que muchas veces se puede utilizar de la siguiente forma. Vamos a ponerlo como, o si queréis, principio de la resta general y principio de la resta para inclusión-exclusión. Si yo tengo que contar cuántos están en A sub 1 o A sub n, tengo muchos casos, pues una posibilidad de hacerlo es contar los que hay en omega menos contar los que no están aquí. La negación de A sub 1 o A sub n. La negación de A sub 1 o A sub n es la negación de A sub 1 y la negación de A sub 2 y la negación de A sub n. Uy, se me olvidó ponerle el no. Funciona especialmente bien cuando el tipo de casos que tenemos son del tipo de al menos uno, alguno, etc. Vamos a ver un par de ejemplos de esto. Vamos a repetir el ejemplo anterior, este que teníamos de palabras de 3 letras de modo que al menos una sea una vocal. Ya sabemos que se puede hacer distinguiendo 3 casos, etcétera, o se puede plantear de la siguiente forma. Quizás sea más fácil, en vez de que al menos una sea una vocal, que me da lugar a 3 casos, pues intentar contar justo lo contrario. ¿Qué quiere decir que no se dé que al menos una sea vocal? Pues que ninguna sea vocal. Entonces yo necesito 2 cosas. Primero contar el total, lo que antes llamaba el cardinal o el número de elementos de omega. ¿Qué son? Pues todas las palabras de 3 letras. Pero eso es muy fácil. Palabras de 3 letras sin ningún tipo de limitación. La primera letra puede ser cualquier cosa, la segunda cualquier cosa y la tercera cualquier cosa.
Y en vez de intentar contar las que alguna sea vocal, pues lo que hago es contar las que ninguna sea vocal. ¿Qué quiere decir que ninguna sea vocal? Pues que las tres tienen que ser consonantes. Entonces, la primera letra, una de las 22 consonantes que hay, la segunda, una de las 22 consonantes que hay, la tercera, una de las 22 consonantes que hay. ¿Y cómo calculo yo el número que a mí me interesa? Que es que alguna sea vocal. Al menos una. Pues sencillamente contando el total, que es 27 por 27 por 27, menos las que no tienen ninguna vocal. 22 por 22 por 22. Como vemos, ha sido mucho más fácil contar esto que distinguir casos y estar con inclusión y exclusión. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Pues listas de 4 cartas que alguna, al menos una, sea un as. ¿Cuántas formas se puede hacer una lista de 4 cartas de forma que alguna sea un as? Por supuesto que yo puedo hacerlo directamente. ¿Cómo? Por el principio multiplicativo no voy a poderlo, lo de siempre, la última depende si he puesto ya sea o no, pero distinguiendo casos. ¿Cuántos casos? Pues que la primera carta sea una, o la segunda sea una, o la tercera sea una, o una cuarta sea un as. Es un lío porque tengo que contar de 1 en 1, restar de 2 en 2, sumar de 3 en 3 y restar de 4 en 4. No es que sea difícil, pero va a ser pesado. Si intento hacerlo al revés, ¿qué necesito? Primero contar todas las listas de 4 cartas. Listas de 4 cartas, pues es fácil. Primera carta cualquiera, la siguiente una que no haya usado, la siguiente una que no haya usado, la siguiente una que no haya usado. Y en vez de contar aquellas listas en las que alguna sea una, cuento lo contrario, listas en las que ninguna sea as. Lo único que tengo que tener cuidado es no utilizar nunca los ases. Podemos imaginar, por ejemplo, que los quitamos desde el principio, nos quedan 36 cartas y con esas 36 cartas pues hago mi lista. La primera la puedo poner de 36 formas, la siguiente de 35 formas, la siguiente de 34 formas y la última de 33. Y las que a mí me interesan, que es que algunas sea as, algunas, pues serán el total, 40 por 39 por 38 por 37, menos aquellas las que ninguna sea un as, 36 por 35 por 34 por 33. El principio de la resta es muy potente, simplifica muchísimos ejercicios, no siempre funciona. No es que no siempre se pueda aplicar, sino a veces pues resulta que lo que tienes que contar no te resulta sencillo. Normalmente si el número de casos es 3 o 4, una buena idea es intentar contar lo contrario. Si se ve que es fácil, se utiliza el principio de la resta, y si no, pues se utiliza inclusión, exclusión. Bueno, para terminar esta parte de probabilidad, vamos a un último caso que es cómo contar formas de elegir. Yo tengo n objetos y voy a elegir cada de ellos. Pero, por lo que sea, se considera que puedo repetir. Ahora veremos un ejemplo en el que es bastante obvio. Bueno, pues, ¿cómo se hace esto de elegir cuando puedo repetir? Vamos a ver. Vamos a empezar con un ejemplo, que es bastante simple. Imaginaros que tengo 3 tipos de helado. Y 10 niños. Cada niño va a elegir un helado. Obviamente van a poder repetir. Primero porque hay más niños que tipos y segundo porque obviamente a un niño no le importa lo que hayan elegido los demás. Entonces, ¿cómo lo planteo? Es una forma de hacerlo sin fórmula, luego haremos la fórmula. Es lo siguiente, imaginemos que tenemos aquí nuestros 3 tipos de helados. Helados de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Lo que podemos hacer para llevar la cuenta es cada vez que un niño llega y elige un helado, pues pone una marca, pone un 1. Por ejemplo, el primer niño elige un helado de tipo 1, el segundo de tipo 3, el siguiente de tipo 2, el siguiente de tipo 2, de tipo 3, de tipo 1, 1, 1,
He elegido 4, 6, 8 helados, este elige este y este elige este. Cuando termine, ¿cuántas marcas hay? Pues habrá tantas marcas como niños, habrá 10 unos, porque había 10 niños. De alguna forma tengo que separar, en el dibujo se ve muy claro, pero de alguna forma, si yo escribo solamente las marcas, tendré que separar quienes han elegido el primer helado de los del segundo, de los del tercero. Por eso lo que hago yo es poner aquí algún tipo de separador. No voy a poner una barra porque se confunde con el 1, voy a poner 0. Entonces, ¿cuántos separadores necesito? 2. Para separar los helados de tipo 1 de los del 2 y los del 2 del 3. Entonces tengo 2 0. Entonces podemos pensar lo siguiente. Formas de elegir es lo mismo que hacer estas marcas. Entonces, ¿qué hacer estas marcas? Poner día 1 y 2 0. ¿De cuántas formas puedo poner yo día 1 y 2 0? Tengo 12 cifras, entonces será pues 12 factorial, pero cuidado porque hay repeticiones. El 1 se repite 10 veces, el 2 se repite 2 veces. Pues estas son las formas de elegir. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a borrar un poquito por aquí. Ejemplo 2. Tenemos 4 marcas de cualquier cosa, por ejemplo, de ordenadores. Voy a elegir 10 ordenadores. No, 10 no, que parece que fueran 10. 20 ordenadores. ¿De cuántas formas puedo hacerlo? Es otra vez lo mismo. Yo tendré aquí los ordenadores de marca 1, los ordenadores de marca 2, los ordenadores de marca 3, los ordenadores de marca 4. Cada vez que elijo un ordenador, pues pongo una marca. Unas cuantas marcas al final. Voy a poner todas porque 20 se hace pesado. ¿Cuántas marcas tendré? Pues como voy a elegir 20 ordenadores, tendré 20 marcas, 21. Necesito alguna forma de separar, pues voy a poner aquí un separador, aquí otro y aquí otro. Los separadores que voy a poner pues van a ser ceros. Entonces voy a necesitar 3 ceros. Al final lo que tendré será 21 y 3 ceros. ¿De cuántas formas puedo poner esto? Pues formas de poner 21 y 3 ceros, al final tiene 23 cifras, pues será 23 factorial. Pero cuidado que el 1 se repite 20 veces y el 0 se repite 3 veces. Como veis, pues hemos vuelto a hacer el problema sin ningún tipo de forma. Estas son las formas. En general, ¿qué es lo que se hace? Pues pones tanto unos como vayas a elegir. ¿Cuántos ceros necesites? Pues tantos como separadores, pero es bastante fácil. Si tengo 4 marcas, necesito 3 separadores. Si tengo 6 marcas, necesito 5 separadores. Luego, en general, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a borrar también aquí, que se me queda escrito. En general, para el que quiera tener fórmula, yo lo que necesito es... Tengo n objetos, los 3 tipos de helados, los 4 marcas, y voy a elegir k. ¿Cómo lo hago? Pues lo que hago es pongo tanto unos como vaya a elegir, entonces tendré k unos. Pongo tantos separadores como necesites. Para separar 6 objetos, 5 separadores. Para separar n objetos, n-1 separadores. n-1 ceros. En total, lo que tengo, k más n-1. Y lo que hago es ordenarlo. ¿Cómo lo ordeno? Pues en el orden que a mí me dé la gana. Esos k-1 objetos los pongo como me dé la gana. Partido por, cuidado porque el 1 se repite k veces. El 0 se repite n-1 veces. Esto se puede escribir más fácil para recordarlo en forma de número combinatorio. Y es el número de formas de elegir. Si preferimos utilizar la fórmula, lo fundamental es distinguir el k y el n. El k es siempre los que vaya a elegir, el n las posibilidades para cada elección. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de uso de esto. Primero, pues por ejemplo, pues tengo 8 marcas de móvil y voy a elegir, por ejemplo, pues 100 móviles para una empresa.
¿De cuántas formas voy a hacerlo? Yo lo voy a hacer de las dos formas. Si lo pensamos como que ponemos marcas, indicadores, digamos, ¿cuántas marquitas pondré? Aquí tendré como 8, marca 1, marca 2 hasta marca 8. Tendré cada vez que elijo un móvil, le pongo un 1. ¿Cuántos unos tendré que poner? Pues tantos como móviles elija. Por tanto, tendré 101. ¿Cuántos separadores necesitaré? Como tengo 8 marcas, necesitaré 7 separadores. 7 ceros, pues formas de poner 101 y 100 ceros. Total tengo 107 cosas, pues 107 factorial partido por 100 factorial porque hay 101 iguales, 7 factorial porque hay 7 ceros iguales. Otra forma de hacerlo, digamos, exactamente igual sería pensar, ¿cuántas cosas tengo que elegir? 100, pues lo que tengo es que K vale 100. ¿Cuántas opciones tengo para cada una de las veces que tenga que elegir? 8, porque tengo 8 tipos de marcas de móviles, luego el n es 8. Me voy a la fórmula y digo K más n menos 1, 100 más 8 menos 1, 100. Ya veis que son dos formas de hacerlo. Digamos, esto sería forma 1 sin fórmula, forma 2 con fórmula. Cada uno puede elegir entre uno u otro camino. Ejemplo 2. Por lo que sea, a mí me interesa elegir 12 vocales y 100 consonantes. ¿De cuántas formas puedo hacerlo? Pues lo primero, elijo las 12 vocales de entre 5 posibles. Entonces yo tengo 5 vocales y elijo 12. ¿Cómo me lo puedo pensar? Cada vez que elijo una vocal le pongo un 1. ¿Cuántos unos voy a tener? 12. Tengo 5 vocales, necesito, entonces tendré 11 unos. ¿Cuántos separadores necesito para separar las 5 vocales? 4. Una entre la A y la E, otra entre la E y la I, otra entre la I y la O y otra entre la O y la U. Estos 4 ceros. Entonces, ¿de cuántas formas puedo hacerlo? Pues tengo 4 ceros y 11 1, en total tengo 15, 15 factorial partido por número de veces que se repite el 0, número de veces que se repite el 1. Con esto he elegido las vocales, tengo que elegir las consonantes. Ahora tengo 22 consonantes y voy a elegir 100. ¿Cuántos 1 y cuántos ceros pongo? Como pongo 1 cada vez que elijo, pues tendré 100 unos. Y para 22 consonantes necesito 21 separadores, 21 ceros. En total tengo 121 cosas, pues 121 factorial partido por el factorial del veces que se repite el 0, que es 21, factorial del número de veces que se repite el 1, que es 100. ¿Cuál es el total? Pues el total es 15 factorial partido por 4 factorial, 11 factorial, multiplicado por 121 factorial partido por 21 factorial, 100 factorial. Un tipo de problema en los que se utiliza mucho este tipo de idea de elegir es para repartir cosas iguales. El ejemplo 3, tengo 100 monedas iguales y voy a repartirlas entre 20 personas. Con la idea de que repartir quiere decir que puede ser que a uno le toquen 50, a otro 30 y a otro 10. No tiene que ser que todas las personas tengan alguna moneda. ¿De cuántas formas puedo hacerlo? Bueno, me lo puedo plantear lo siguiente. Cada vez que tengo una moneda, elijo a qué persona se lo doy. Al final, ¿qué tengo que elegir? Pues como tengo 100 monedas, tengo que elegir 100 veces entre 20 personas. ¿Qué tendré que hacer? Pues cada vez que elijo a una persona le pongo un 1, tendré 101. Y necesito separadores entre las personas. Entre 20 personas necesitaré 19 separadores, 19 ceros. Por tanto, pues en total tengo 119, pues 119 factorial partido por 100 factorial, porque el 1 se repite 100 veces, 19 factorial, porque el 0 se repite 19 veces. Ya veis que repartir se puede utilizar en el sentido de elegir, cuidado, siempre y cuando las monedas sean todas iguales. Si las monedas son distintas, lo que se hace es ir eligiendo una a una utilizando el principio multiplicativo. Un segundo ejemplo de esto. Tengo
20 libros iguales y 6 niños. Bueno, 6 niños. ¿De cuántas formas puedo repartir esos libros? Pues lo que hago es, cada vez que tenga un libro, elijo a qué niño se lo doy. Al final, ¿cuántas marcas tendré? Pues tendré 20 marcas, 21, indicando a quién le doy cada libro. También, como tengo 6 niños, necesito separadores. Entre 6 niños, pues 5 separadores, pues necesito 5 ceros. Pues el total será 25 cosas, 25 factorial, partido por el factorial del número de veces que se repite el 1, el factorial del número de veces que se repite el 0. Una variante que aparece es qué pasa si quiero que a cada niño, o sea, lo mismo de antes, de 2, pero quiero que cada niño reciba al menos un libro. ¿Cómo se puede hacer? Pues lo que se hace es lo siguiente. En primer lugar, le doy un libro a cada niño. Formas de darle un libro a cada niño, como todos los libros son iguales, pues solo hay una forma. Ya todos los niños tienen un libro y me quedan, pues si tenía al principio 20 y he dado 6 porque había 6 niños, pues me quedarán 14 libros. Y eso pues lo reparto entre los niños. ¿Qué tendré que poner? Como tengo que repartir 14 libros, cada vez que elijo un niño le pongo un 1, pues tendré 14 unos. Sigo necesitando 5 separadores para separar los 6 niños, 5 ceros. Pues el total de forma de repartir estos 14 libros que me quedaban, pues será, tengo 19 cosas, pues 19 factorial, partido por 14 factorial, 5 factorial. ¿Y cuál es el total? Pues multiplicar las cosas que he hecho. 1 de que le di un libro a cada niño y luego 19 factorial partido por 14 factorial, 5 factorial, de haber repartido los libros que quedan entre los demás niños. Bueno, con esto hemos visto pues un poco cómo elegir objetos cuando se pueden repetir y un uso en el caso en el que repartamos objetos iguales. Vamos a terminar con un último ejemplo en el que se repartan objetos iguales y distintos y vamos a ver cómo enfocarlo. Último ejemplo, lo que es ejemplo 3, pues tengo, igual que antes, 5 niños y voy a repartir, sin ningún tipo de limitación, 10 monedas iguales y, yo qué sé, 4 libros distintos. Ya veis aquí lo de iguales y distintos. Primero voy a repartir las monedas iguales. ¿Cómo reparto las monedas? Pues cada vez que le dé una moneda pongo un 1. Total, como tengo 10 monedas, pues tendré 10 unos. Más los separadores entre los niños. Como hay 5 niños, pues 4 ceros que serán los separadores. En total tendré 14 cosas, pues formas de ponerlo. 14 factorial partido por 10 factorial, porque el 1 se repite 10 veces, 4 factorial. Eso funciona muy bien cuando los objetos son todos iguales, pero ahora reparto los libros. Claro, aquí ya no es lo mismo que te den un libro que otro, entonces lo que hago es repartirlos de uno en uno. El primer libro se lo doy a uno de los 5 niños, el libro se lo doy también a uno cualquiera de los 5 niños, si es que puedo repetir niños, si considerara que los libros quiero que vayan a niños distintos, este 5 obviamente sería un 4. El siguiente libro se lo puedo dar a cualquier niño, el siguiente libro a cualquier niño, son 4 niños, he terminado. Entonces fijaros que no es lo mismo repartir objetos iguales que repartir objetos distintos. ¿Cuál sería el total? Pues todo lo que haya hecho. Primero repartí las monedas, 14 factorial partido por 10 factorial, 4 factorial, por formas de repartir los libros, 5 por 5 por 5 por 5. Y cualquier variante que queramos de repartir objetos iguales utilizando marcadores o distintos dándoselo de uno en uno. Y con esto pues terminamos este tutorial.